Muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Estoy nuevamente aquí acompañándolos el día de hoy con ustedes para darle la conclusión a este curso relativo a los contratos, los efectos jurídicos y fiscales, los cuales llevamos 2 sesiones completadas. Hoy será la tercera y última. Espero que haya sido de utilidad las 2 anteriores y que sea también de utilidad la del día de hoy. Si tienen preguntas de la sesión anterior, con mucho gusto se pueden resolver el día de hoy. Y sí quiero empezar el día de hoy con unas preguntas que el día del viernes fui omiso en tratar de responder por el tiempo. Voy a comenzar, si me lo permiten, leyéndolo y posteriormente ya iniciamos la sesión del día de hoy. Primera pregunta, nos dice Fabián: licenciado Jorge Nava, en una empresa de ¿qué tipo de poder se necesita para firmar un contrato a nombre de la empresa? Atentamente, Fabián, saludos. Bueno, el régimen de representación de las personas morales, así como de las personas físicas, entran por 2 vertientes principalmente. Uno es su representante por ministerio de ley, que en todo caso va a ser su administrador. Este administrador, por facultades implícitas de la propia ley y que están normalmente reproducidas dentro de la escritura constitutiva o dentro de alguna reforma que se haya hecho, más bien cambio de administrador, lo que haya sido, se encuentran especificadas las facultades que tiene ya sea integrante del Consejo de Administración o administrador único. Esas facultades que les dan normalmente son para firmar un contrato aquí no nos explican de qué tipo, pero bueno, no es el que tiene las mayores facultades para ese sentido. Una segunda figura, aparte del administrador o consejo de administración, es un apoderado. La gran diferencia es que el apoderado lo nombran los socios o el administrador a partir de una forma unilateral y voluntaria. ¿Qué diferencia entre la voluntariedad del administrador y del apoderado? Que el administrador no es tan voluntario, es necesario. ¿Por qué? Porque sin ese de administrador no puede funcionar la sociedad. Y el apoderado es voluntario, puesto que ya hay administrador, podemos darle una función de apoderado a cualquier persona que pueda tener facultades para ello. Y así las facultades que vamos a dar para firmar esos contratos puede ser pleitos y cobranzas, actos de administración o actos de dominio, pero mucho depende de qué tipo de contratos estamos refiriendo como tal. Segunda pregunta, Janet nos dice: maestro, en caso de que el deudor alimenticio durante la vida del acreedor en la cual tenía derecho a recibir alimentos no los proporcionó, ¿es factible aún después de que el acreedor ya terminó sus estudios y se incorporó a la vida productiva, puedo reclamar los alimentos que no proporcionaron? Gracias. Sí. Aquí hay dos temas en esta pregunta. Número 1, los alimentos ya vencidos y los alimentos que todavía se pueden surgir. Primero voy a poner los vencidos. Los que no se pagaron en su momento, esta obligación es una obligación que no prescribe. Es decir, la ley no deja que se metan los efectos, sino que si no hay pago de alimentos, pueden demandar el retroactivo del pago de los alimentos más los intereses moratorios que ya han generado. Esto ya se puede reclamar como anteriormente, o sea, lo que ya se originó. O si la segunda pregunta es: ya está en la vida laboral, no importa. Si todavía es una edad en la que esta persona tenga que estar pagándose todavía los estudios, aquí lo que nos dice también, ya terminó su estudio. Bueno, si ya terminó su estudio, va a ser un poco más complicado pagar la pensión alimenticia el día de hoy. Si siguiera estudiando, aunque ya trabaje, sí se puede tener derecho a alimentos. Pero si ya dejó de estudiar, donde ya empezó una vida laboral, no importa, sí los puedo reclamar, pero con alimentos vencidos, es decir, los que no se proporcionan actualmente. Por ejemplo, si el día de hoy tengo un caso de pensión alimenticia en el que yo soy acreedor y el deudor nunca lo pagó, al día de hoy yo podría todavía demandar, pero no por una situación actual, sino por la situación anterior en los años que se haya generado, y efectivamente porque no se pagó son tomados como alimentos de carácter devengados y no pagados, o sea, vencidos. Una última pregunta, dice: maestro, buenas tardes, ¿qué pasa si ya pasó el tiempo de albacea? ¿Qué obligaciones existen? Bueno, el tiempo de albacea es 1 año, de ley dice que se puede prorrogar. Normalmente el hecho de que la prórroga de esta albacea es tácita, en el sentido de que al momento de que los herederos no hayan pedido una revocación o hayan pedido un cambio de albacea, se entiende que lo están ratificando.
Las obligaciones y derechos se encuentran en el artículo 1704 del Código Civil. El artículo 1704 nos denuncia todas las obligaciones de la albacea, principalmente el de carácter judicial, que es comparecer a juicio y fuera de él, y puede ser representada la sucesión por el albacea durante todas las instancias y autoridades que se presenten. Ok, pero el artículo 1704 es el que nos va a decir todas las obligaciones del albacea. Bueno, el día de hoy vamos a empezar un tema ya más concreto que el día viernes. Me refiero a ya no ver una cuestión de muchas hipótesis, sino un contrato ya más en forma. Vamos a ver compraventa civil, mercantil, permuta, donación, préstamo, mutuo y crédito y la apertura de crédito. Entonces, que ya con estos contratos, como son bastantes los que tenemos que ver, voy a irme un poco más rápido. Si alguna duda se presenta, por favor indíquenmela a través de preguntas, no hay ningún problema. Yo me detengo obviamente para que se vean las preguntas, pero yo voy a ir un poquito más rápido por el sentido de que son muchos contratos y sí me gustaría terminar de verlos todos para que tengan toda una amplitud de lo que se maneja en esta clase. Entonces, muy bien, vamos a comenzar con la compraventa civil. Recordemos que en materia civil y mercantil pueden existir las figuras del contrato civil, contrato mercantil, permuta civil, permuta mercantil, es decir, cada contrato que tenemos un énfasis de celebración puede tener su ámbito civil o su ámbito mercantil. Hay contratos esencialmente mercantiles que no pueden llegar a ser nunca civiles, por ejemplo el contrato de distribución, el contrato de suministro, de corretaje, porque su esencia misma del contrato es la especulación, pero contratos civiles que puedan llegar o incidir en la especulación pueden tomar el carácter de mercantil. Es por esto que vamos a ver contratos, ciertos contratos que tienen una paridad civil y una paridad mercantil, como está la compraventa. Entonces, en pantalla tenemos una definición que es cuando hay compraventa. Lo importante de esta definición es el artículo 2249 que nos dice la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se ha convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La perfección de este contrato no se refiere a que ya es un contrato con todos los efectos que quisiéramos, no los tiene. ¿Por qué? Porque nos falta un efecto registral si es sobre bienes inmuebles, nos falta un efecto publicitario si es un bien mueble, se tiene que tener la posesión. La perfección como tal, en el sentido concreto, es cuando ya me hayan pagado el precio y cuando hayan entregado la cosa. Cuando dice la ley dice es perfecta y obligatoria, significa que el contrato y el acuerdo de voluntades como contrato, que acuérdense que contrato es un acuerdo de voluntades, ya se encuentra perfecto, es decir, el consentimiento. El consentimiento es perfecto y obligatorio para las partes. ¿Por qué hablamos ya del consentimiento? Porque si la otra parte, porque no le he pagado todavía, porque no lo hemos pactado, fue un pacto de tiempo después, o ella no me ha entregado el precio, decide ya no venderme, yo lo puedo demandar para que se cumpla dicho contrato. Entonces, cuando hablamos de que la venta es perfecta y obligatoria, hablamos de la venta en cuanto a su consentimiento, solo en cuanto a su consentimiento es perfecta y obligatoria. Esta situación ya la vimos con amplitud la clase pasada, por el efecto traslativo de dominio de los contratos. Entonces, en ese sentido, el punto es nada más concretizar que esto es lo que se refiere al consentimiento. Muy bien. Aquí transcribí únicamente el artículo adicional que nos da sustento al anterior, ya no lo leemos porque lo vimos y lo estudiamos la clase pasada, y vamos a entrar a temas ya concretos de elementos de existencia y requisitos de validez. Elementos de existencia en la compraventa ya vimos que es como cualquier otro contrato, es precio, el objeto y el consentimiento. El consentimiento ya es lo que vamos a ver. El consentimiento tiene que ser obligatorio desde que se fija precio y cosa, aunque no se haya entregado ni satisfecho el segundo. Ahora, vamos a entrar a requisitos de validez, como es el tema de la capacidad de las partes. La capacidad de las partes, lo vimos en la clase pasada, es cuando las personas tienen ya cierta mayoría de edad, que la mayoría de edad, que es a partir de 18 años de edad, o que no tienen una cierta incapacidad natural o por algún accidente, que es la capacidad legal. Esta incapacidad natural se refiere a alguna enfermedad
que impida que las personas tengan pleno dominio de sí mismas, así como un accidente que pueda impedir que estas personas también tengan pleno dominio de sí mismas. El dominio se refiere a un dominio intelectual, es decir, las personas no entienden muy bien su realidad, o la realidad, la capacidad lo que busca siempre es protegerla. Eso quede muy claro. La capacidad lo que busca en el legislador es, a través del requisito, es cuidar su situación que tienen para protegerlas del consentimiento y no menoscabar su libertad que ellos tienen para contratar. Eso se refiere mucho porque les comento, hay actualmente, por el avance de la ciencia, por el avance de los tratamientos de las personas que tienen una discapacidad de cualquier índole, tienden a tener funcionalidades mayores, es decir, no descartamos, la ley descarta de que efectivamente las personas pueden tener un mayor alcance en cuanto a su conocimiento, su sentido cognitivo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta mucha énfasis esta situación. Normalmente la capacidad siempre se verifica cuando llegamos a un fedatario, porque él es el encargado de verificar la capacidad. Es decir, yo soy corredor, viene conmigo una persona que manifiestamente yo noto que tiene una incapacidad. Es mi percepción que yo tengo ante la realidad que me se está presentando. No la conozco, no sé cómo es su día a día, no la conozco en cuanto a cómo pueda ser su ámbito de percepción total, pero yo que tengo que ser cuidadoso, cuál es mi ámbito de protección y seguridad jurídica. Puedo negar la firma de esta persona porque yo noto una incapacidad de la persona como tal. Si me exhiben la sentencia de que hay tutor, no hay ningún problema, porque esa incapacidad se encuentra solventada a través de lo que es la figura del tutor. Pero si la persona no tiene un tutor y yo noto que tiene ciertas dificultades para comprender la situación, yo debo de abstenerme de hacerlo. Esto los comento porque ya hay unos criterios de la Corte en el que no se debe de menoscabar, y hablan como si fuera un acto ilegal. No es ilegal, no entramos en un punto de controversia aquí ni queremos entrar. ¿Por qué? Porque lo que hacen los fedatarios en muchas situaciones simplemente es cuidar la vulnerabilidad de estas personas. Es decir, si vamos al lado contrario, ¿qué pasaría si los notarios y los corredores no nos fijáramos de la capacidad de las partes y firmáramos nada más porque nos está una persona, la sientan y dice, ya entendió lo que va a firmar, fírmele? Pues no, o sea, eso traería todavía más ilegalidad y una situación inmoral tanto para los fedatarios y como de gran perjuicio para las personas que tienen esta situación externa que las hace que tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Entonces, es por eso tanto de la introducción de la capacidad. Ahora, la situación de lo que estamos viendo es ya ahora. Si ya es un incapaz declarado, aquí hay dos situaciones, un incapaz por minoría de edad o un incapaz en el que tenga un tutor. ¿Cómo funcionan estas personas a través del medio legal en cuanto a la compraventa? Esto, repito, aunque la compraventa es para todos los contratos, y aquí podemos dar uno que otro ejemplo, pero la compraventa, como es el contrato de dominio por excelencia, van a poder aplicar las reglas de la compraventa generalmente a todos los contratos y a todos los actos jurídicos a partir de lo que vamos a ver ahorita. Muy bien, el artículo 450 nos dice que tiene incapacidad natural y legal. Número 1, menores de edad. Y número 2, los mayores de edad que por causa de enfermedad, y ya nos da toda la especificación de estas circunstancias, son menoscabados de su situación de dominio propio o de entendimiento de la realidad. Ahora, ¿cómo funciona primeramente con menores de edad? Vamos a ver primero la incapacidad con menores de edad. Los menores de edad tienen un representante por Ministerio de Ley. ¿Quién es su representante por Ministerio de Ley? Los que ejercen la patria potestad. Entonces, los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes. Son aquellos que desde su nacimiento o antes de su nacimiento ya son los que van a velar por los intereses de esta persona. ¿Por qué? Porque la ley dice que hasta no tengan 18 años no van a poder disponer de sus propios bienes y derechos para poder hacer lo que ellos gusten. Entonces, únicamente los que tienen la patria potestad, ambos que tengan la patria potestad, tienen que intervenir para la representación de estas personas. Ok. El 425 nos dice que tienen la administración legal. Esta administración legal es evidentemente el poder disponer de ellos. Ahora, ¿cómo se van a poder disponer de ellos?
libremente un padre o una madre puede vender los bienes de sus hijos? Vamos a verlo a continuación. Dice, vamos a leerlo con calma, el artículo 436. Los que ejercen la patria potestad no pueden enajenar ni gravar de ningún modo los bienes inmuebles. Punta y regla número 1. No se puede vender. Enajenar significa ser ajeno. Siempre que va en la palabra enajenar, es su sentido amplio de la palabra para no poder donar, no poder dar en mutuo, no poder permutar, no poder vender, etcétera. Todos los contratos relativos de dominio que vimos el viernes no los pueden realizar a partir de la prohibición de no pueden enajenar. Entonces dice, los que es la patria potestad no pueden enajenar ni grabar es hipotecar o dar en prenda de ninguno de los bienes inmuebles y los muebles preciosos que corresponden al hijo. El sentido precioso es muy subjetivo, muy subjetivo. ¿Por qué? El término precioso no se encuentra definido en su conceptualización por el mismo Código Civil. No nos dice si nos habla preciosos en cuantía o precioso en valor sentimental. Es decir, al menor de edad, una pelota puede ser preciosa para él. ¿Por qué? Porque puede ser su única diversión en el día, o un muñeco, una muñeca, lo que sea. Entonces, ese sentido de ser mueble precioso no lo podemos categorizar a partir de valores o a partir de sentimientos. Por lo tal, creo que la prohibición sería absoluta en mi consideración. ¿Por qué? Por el tema de una falta de interpretación correcta y pues, en este caso ya formar una conclusión, decir qué muebles sí se pueden vender y qué muebles no. Entonces, mejor decirlo, no podemos venderlo. ¿Por qué? Porque son muebles preciosos en sentido amplio de la palabra. Ok, y finalmente el artículo dice, sino por causa de absoluta necesidad o evidente beneficio y la previa autorización del juez competente. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que los menores de edad no pueden vender nada, más bien los padres de los menores de edad no pueden vender nada en cuanto ellos se encuentran en patria potestad, a menos que tengan una autorización judicial. ¿Cómo se obtiene? A través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria en la que el juez otorga una autorización para poder hacer la venta. ¿Qué se tiene que demostrar? La absoluta necesidad, la evidente beneficio que va a tener, cómo se va a destinar el dinero, etcétera. Entonces, eso es un procedimiento largo. Ahorita con la pandemia o terminación de la pandemia, si podemos llamarlo así, los procedimientos se volvieron muy lentos por el tema del trabajo que se acumuló. Si de por sí había un desgaste de nuestro sistema judicial por evidentemente todas las operaciones que se realizan ante ellos, ahora imagínense que estuvieron casi un año cerrados, todo se acumuló. Entonces, ¿qué consejo práctico tengo todo esto? Normalmente asesoramos a ciertas personas que nos dicen, yo quiero poner mis bienes a nombre de mis hijos. Primer foco rojo y primera pregunta, ¿qué edad tienen tus hijos? No, pues tienen 2 añitos, apenas van a nacer. Bueno, eso se traduce, ellos lo hacen por el sentido de si ya quiero que mi hijo tenga un patrimonio. Sí, no hay problema, es muy loable ese sentimiento, esa búsqueda de protección. Sin embargo, para los padres puede ser un tema de que puede haber complicaciones más adelante, porque si hablamos de un niño que tiene 2 años de edad, 3 años de edad, va a estar casi 15 años o más que el inmueble no se va a poder vender. Es decir, los padres van envejeciendo, las situaciones van cambiando, las cuestiones económicas de año a año, de mes a mes, pueden cambiar. Vean lo que pasó con la pandemia. Entonces, si por ejemplo ellos en el año 2019 decidieron poner los nombres a los bienes a nombre de los hijos y el 2020 hay pandemia, el padre y la madre se quedan sin trabajo y como su única alternativa de subsistencia la venta de un inmueble o la venta de un bien, ¿y qué creen? No van a poder. ¿Por qué? Porque están a nombre del hijo. Bueno, vamos a pedir autorización al juez, van a tribunales y están cerrados. Entonces, no van a poder disponer de los bienes. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya tenga la autorización judicial o hasta que el menor de edad cumpla la mayoría de edad. Entonces, una primera recomendación para todo esto es, a la hora de asesorar a nuestros clientes, verificar y preguntarles, oye, ¿quieres darle a tu hijo en herencia o en darle en vida a tus bienes? Bueno,
¿Qué tienes que cuidar? Pues que los hijos sean todavía menores de edad, porque no vas a poder disponer de dichos bienes. En el caso concreto de que aunque se le pongan a nombre de, los que normalmente lo usan o lo siguen disponiendo son los padres. Entonces, no cuidemos esa situación para darle una correcta asesoría a las partes que nos lleguen a comentar esa situación. Segundo párrafo, tampoco puedes celebrar contratos de arrendamiento por más de 5 años, ni recibir la renta anticipada por más de 10 años. Número 1, con la renta. Una renta por más de 5 años, es decir, yo pactar una renta por 5 años, se entiende para la parte legal un acto semitraslativo de dominio en cuanto a sus efectos, no en cuanto a su naturaleza. ¿Por qué semitraslativo de dominio? Porque es un inmueble que durante 5 años no se puede mover, no se puede transmitir, y la ley considera que es semitraslativo de dominio por el sentido de que debe darse ciertas precauciones. Una de ellas es que no se puede celebrar contratos de arrendamiento por más de ese tiempo. Por más de un año, por más de 2, 3, sí se pueden dar en arrendamiento. No hay ningún problema que los padres acudan por los hijos a dar en arrendamiento ciertos bienes. Pero la venta por más de 5 años está prohibida. Ni recibir renta anticipada por más de 2. Entonces no podemos recibir rentas anticipadas por más de 2 años, ni podemos elevar contratos de arrendamiento por más de 5. ¿Ok? Segunda regla. Tercera regla, vender valores comerciales, industriales, títulos de rentas, acciones, frutos y ganados por menor valor de que se cotice en la plaza de la venta. ¿Qué sucede aquí? Por ejemplo, un caso de que las acciones de la sociedad están a nombre de mi hijo menor de edad. Si está a nombre del menor unas acciones y después yo quiero hacer que esas acciones se transmitan a tal persona y evidentemente que vendamos las acciones del hijo, no podemos hacerlo de manera directa, es decir, no podemos pactar, te vendo las acciones por su valor nominal. Recuerden que el valor nominal es lo que nosotros le pusimos a la propia escritura de cuánto creímos que valían, porque dice el artículo que no se puede hacer la venta por menor valor de que se cotice en la plaza de la venta. ¿Qué es el valor que se cotiza en el día de la venta? Normalmente es un avalúo, es decir, tenemos que dar un avalúo sobre acciones o valor sobre los bienes, los títulos que se menciona este renglón del artículo, del párrafo, para poder hacer esas ventas. Es decir, se puede hacer siempre y cuando tengamos un avalúo de los bienes, que se habla aquí de títulos de crédito, para poseer la venta de los mismos. Igualmente, puede ser un poco más gravoso la venta de estos bienes, porque hay que hacer un avalúo de los mismos para ver realmente cuánto valen los bienes. Recuerden que todo esto es protección al menor de edad. Esto es protección. Entonces siempre el legislador se fundamenta o se fundamentó en esa situación. Tercero, no se pueden hacer donaciones de los bienes de los hijos o remisión voluntaria de derechos. Primero, donación. Donación está estrictamente prohibido. Para nada se puede hacer, ni con autorización judicial. ¿Quiere donar bienes del hijo? No se puede. La única forma sería una compraventa donde haya una contraprestación por el valor del bien. Pero si es donación, imposible, no se pueden donar. O remisión de deuda. ¿Qué es una remisión voluntaria de los derechos de estos? Es una remisión de deuda en la que se perdona una deuda. Es decir, si yo perdono el arrendamiento, las rentas que se hayan generado, si perdono cualquier situación, es imposible. ¿Por qué? Porque aquí el legislador dice no puedes perdonar deudas a nombre de tus hijos, evidentemente. Ni dar fianza en representación de ellos. ¿Qué quiere decir dar fianza? Ser fiador. No pueden ser tampoco fiadores. Entonces, aquí, ¿qué tenemos como conceptos destacados de este numeral? Número 1, no podemos enajenar a menos que haya autorización judicial. Número 2, podemos rentar bienes siempre y cuando no rebase de 5 años el contrato de arrendamiento, ni sea por más de 2 años el recibo de las rentas. Y número 3, no podemos donar bienes. Meter donación está prohibido. ¿Ok? Entonces, el resumen de lo que estamos viendo con ese numeral para que lo tengan presente. Ahora, esa es ¿qué es la consecuencia? Siempre que el juez conceda la licencia para la venta, se debe de tener las medidas para que la venta del bien se destine directamente al producto o al beneficio que tenga el menor. Esto evidentemente hay situaciones en la práctica que se lleva un descuido. El juez normalmente no da continuidad para saber cómo se depositan las rentas, las ventas, el precio de la venta, perdón. Aquí sí que debe de estar ante una
cuenta bancaria donde el juez tenga que verificar que el dinero haya entrado a la cuenta bancaria del menor para que a partir de ahí se hagan destino del dinero para beneficio de él. Entonces, esto en la vida práctica muchas veces no se cuida, no todos los jueces son iguales, hay unos que sí le dan ese debido seguimiento, pero es la consecuencia directa de la autorización judicial. Ahora, ¿qué pasa con los incapaces mayores de edad? Eso es por menores de edad. Sabemos que el menor de edad tiene la patria potestad con la restricción que tiene como tal. Ahora, ¿qué es un incapaz mayor de edad? Primeramente, la incapacidad mayor de edad se verifica no solamente por los signos visibles que les acabo de comentar al inicio de la plática. Es decir, si una persona que está un poco afectada de su noción de la realidad y por lo cual yo no quiero afirmar, en ese sentido no es una incapacidad legal, es una incapacidad natural. La incapacidad legal es cuando me presentan la sentencia donde se declara que es incapaz y ya tiene nombrado un tutor. Entonces, número uno, para que una persona mayor de edad sea incapaz formalmente, tiene que haber una sentencia donde se haya designado un tutor. Y como les repito, es una sentencia también por jurisdicción voluntaria que lleva tiempo y tiene que reunirse los requisitos del propio código para que el juez se cerciore que la persona ya no es apta para gobernarse por sí misma o obligarse por sí misma y por consiguiente nombran un tutor. Ahora, ¿cuál es la regla de esta situación? Que no se pueden ser enajenados ni grabados por el tutor, sino por causa de absoluta necesidad. Nuevamente, no se pueden vender sino por causa de absoluta necesidad. Ok, aquí entramos en la primera prohibición, que el artículo que acabamos de verificar, únicamente resaltando que la enajenación está prohibida siempre y cuando no haya absoluta necesidad y que sea autorizada por el juez. Pero aquí hay una situación distinta, es más complicada, porque la venta tiene que hacerse en subasta pública. No es una venta normal, es decir, con un menor de edad busco un comprador y si ya tengo comprador le digo al juez, necesito vender por tal y cosa, él me autoriza y se la vende a tal persona ante notario. En este caso no. En este caso no puedo ofrecérselo a cierta persona, sino tengo que poner una subasta pública con las mismas reglas que me dé el Código de Procedimientos Civiles. ¿Para qué? Para tener esa certeza de que el bien se vendía a un valor de mercado, se vendió a un bien a un precio en el que el juez puede verificar cuál fue el precio pactado. ¿Por qué lo hace? No lo sé. Aquí la situación tal vez sería que el mayor de edad incapacitado tiene una mayor probabilidad de que tenga un patrimonio hecho. Y para no despilfarrar ese patrimonio o sobre las casas y inmuebles que ya tenga, se da esta prohibición adicional que la venta por autorización judicial. Tiene que ser una venta en subasta pública. Ok, aquí la situación de venta de bienes industriales, títulos de renta, acciones y demás, igual es la misma, tiene que ser por un valor que se cotice el precio del mercado de esos títulos. Por tal motivo tiene que ser un avalúo sobre la venta de las acciones. ¿Ok? Voy a ver una pregunta. Dice Janet, buen día maestro, en caso de que se haga testamento y el heredero sea menor de edad y viva los padres, los bienes citados en el testamento los padres los pueden enajenar, arrendar, etcétera. No, entramos en la misma regla. Si son menores de edad, normalmente, voy a poner explicación, si normalmente fallece padre, pero la madre sigue viva y el menor de edad es el que recibe los bienes, la madre queda todavía con ejercicio de la patria potestad con las reglas que vienen aquí. ¿Ok? Si la madre y el menor de edad son nombrados coherederos, solamente la madre puede disponer del 50% como copropiedad, situación que es inviable a la luz del mercado porque nadie va a comprar solamente el 50% de un inmueble. Por consiguiente, esta pregunta como tal nos llevaría a esta regla. Si es un menor de edad el que tiene los bienes, no van a poder venderlos, la edad que tenga hasta que cumplan 18 años de edad. Por eso, al momento de hacer testamento, siempre es importante decir que se dan los bienes ya sea de padre a madre o de madre a padre, es decir, entre esposos, entre pareja, y ya posteriormente a los hijos. Y se da a los hijos, tenemos que también nombrar tutor,
para que en caso de que falte padre y madre, haya un tutor que se encargue de la administración de los bienes dados en herencia. Pero tienen la misma regla, o sea, si son menores de edad, la misma regla como tal. Ok, voy a dar la bienvenida a los amigos de Facebook, están ahorita acompañándonos, entrando a la